Mis queridos hermanos, qué bueno que nos volvemos a encontrar ya en nuestra segunda lección del Evangelio de San Mateo. Hoy vamos a hablar de la naturaleza de los evangelios y para eso vamos a organizar nuestra video lección en dos partes. Una primera parte, quisiera invitarlos a que viéramos el panorama del Nuevo Testamento, que pudiésemos ubicarnos en este primer siglo, especialmente en lo que tiene que ver con la aparición de los escritos del Nuevo Testamento. Y aquí vamos a descubrir a dónde, en qué momento histórico están ubicados nuestros evangelios y obviamente especialmente el Evangelio de San Mateo. Así que los invito para que nos dispongamos a echar una mirada al panorama de este primer siglo. Aquí tenemos en estos momentos una línea del tiempo que va obviamente desde el año 0 de nuestra era cristiana hasta finales del primer siglo. Y vamos a tratar aquí de ubicar los momentos puntuales de tal manera que podamos especialmente saber desde ya dónde está nuestro Evangelio según San Mateo. Vamos a empezar por los acontecimientos que tienen que ver con la vida de Jesús. Recordemos que los evangelios aparecen posterior a la Pascua. Los evangelios no se van escribiendo a la medida que van sucediendo los acontecimientos. Son posteriores. Vamos a ver enseguida dónde aparece. Y el primer momento que tenemos es obviamente el nacimiento del Hijo de Dios, que marca el inicio de nuestra era cristiana. Luego tenemos otro acontecimiento cercano que nos relata el Evangelio de San Lucas y que aparece en el año 12 de la era cristiana. Jesús efectivamente tiene 12 años y es llevado al templo. Nosotros conocemos ese episodio como la pérdida de Jesús en el templo, pero detrás de este relato teológico hay un hecho histórico. Los niños judíos, incluso hasta el día de hoy, entre los 12 y los 13 años, celebran algo que se llama el Bar Mitzvah. Bar significa hijo, mitzvah precepto, el hijo del precepto. A los 12 años, un niño judío puede leer la Torá en público. Es una celebración además bonita, solemne, donde toda la familia participa. Y en esa celebración se es adulto en la fe. San Lucas nos reporta esta tradición y es bellísimo porque está conectado con toda la tradición que aún incluso hoy los judíos conservan. Luego tenemos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Sin lugar a dudas, marca el inicio de la misión de Jesús. Estamos hablando hacia los 30 años. El Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3, nos dice que Jesús tenía 30 años cuando fue bautizado, aproximadamente 30 años cuando fue bautizado. Ese dato es muy importante para la ubicación cronológica. Y lo sabemos, luego tenemos 3 años de ministerio de Jesús que culminarán con su pasión, muerte y resurrección, y 40 días después la ascensión del Señor. Estos son los datos que nosotros tenemos, que recogen los evangelios, que recoge la tradición cristiana, y que poco a poco trataremos de desarrollar en la medida que el Evangelio vaya avanzando, el estudio de nuestros Evangelios vaya avanzando. ¿Qué tenemos después de esto? Después de esto tenemos esta tradición y esta tradición oral que se va gestando en torno a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Espero explicarme bien. Desde la Pascua se empieza a mirar la historia de Jesús. Desde la Pascua se empieza a hacer memoria, recordar los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús. Vuelvo e insisto, no existe un cronista, un evangelista que vaya escribiendo desde el van las cosas de Jesús. Solo la Pascua y la luz de la Pascua permitirá tener esta referencia y se hará y se crea, van haciendo una tradición oral especialmente marcada por la pasión, muerte y resurrección del Señor. Quizás este es el bloque más consistente de la tradición que se conserva. Pero volviendo un poco a la parte histórica, tenemos en el año 70 la destrucción del templo. Esta destrucción del templo va a ser decisiva en la vida del pueblo judío. El Imperio Romano llegará a Jerusalén, Tito entra a Jerusalén, destruye la ciudad y destruye lo más sagrado que tenía el pueblo, su templo. Es más, hasta el día de hoy no se ha podido reconstruir el templo, solo queda un muro, el muro occidental, que los judíos, que un poco la tradición le llama el muro de los lamentos, los judíos le llaman Hakotep, el muro, y desde hoy hasta el día de hoy es el único lugar, digamos así, que se conserva como referente del templo
y bueno, y la explanada del templo de Jerusalén. Pero ese año 70 marcará un momento histórico muy importante, primero porque los judíos se quedarán sin templo, sin lugar de culto, y los cristianos que hasta el momento de alguna forma estaban conectados con las tradiciones judías, empiezan ya a vivir una experiencia de forma independiente, ir tomando distancia, no solamente distancia por los que están comprendiendo que son como cristianos, como seguidores de Jesús, sino también porque los mismos judíos empezarán a expulsarlos de las asambleas litúrgicas. Este año 70 nos sirve de referente precisamente para la aparición de los evangelios. Pero antes tenemos nosotros hacia el año 51, 52 la predicación de Pablo y la aparición de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Realmente los evangelios no son los primeros escritos del Nuevo Testamento, son las cartas de Pablo. Los estudiosos llegan a pensar que la primera carta a los tesalonicenses es probablemente el primer escrito del Nuevo Testamento. Luego aparecerán los evangelios antes del año 70. Tenemos noticia del Evangelio de San Marcos. Probablemente el Evangelio de San Marcos es el evangelio más antiguo de los 4 que nosotros conservamos. No hay una alusión a la destrucción del templo, que sí vamos a encontrar en los otros evangelios, y por eso la datación de los otros evangelios se encuentra posterior al año 70. Vamos luego a tener Mateo, y efectivamente Mateo podemos considerarlo como el segundo de los evangelios que se redacta, que se pone por escrito. Luego tendremos San Lucas, y solo hasta el final del siglo I nosotros vamos a descubrir o a tener la redacción del Evangelio de San Juan. ¿Qué significa esto? Que después de la Pascua, después de este primer momento de la tradición oral, se va generando una tradición escrita, un hacer memoria de la vida de Jesús, de las palabras de Jesús, de los sellos de Jesús, y a consignarse en nuestros textos. Entonces tenemos año 70, antes del año 70 Marcos, posterior al año 70 tenemos Mateo, entre el año 70 y el año 80 Mateo y Lucas, y hacia el final del siglo tenemos el Evangelio de San Juan 90-95. Luego de este periodo prolífico de producción literaria, de tradición escrita que está recogiendo la vida de Jesús, tendremos unos periodos muy difíciles para la iglesia. Vendrá la persecuciones esporádicas, pero que harán mella en la vida del cristianismo, y que de allí, de ese testimonio de los mártires, saldrá también la semilla de nuevos cristianos. Este es el panorama, y yo he querido en esta primera parte de nuestra segunda lección colocarlo para que efectivamente podamos tener ya un poco la visión. Eso significa que nuestro Evangelio de Mateo está ubicado alrededor del año, o entre los años 70 y 80, 75, 80. No hay una fecha exacta, no se puede determinar una fecha exacta, entre otras cosas, porque los evangelios no nos dicen quién es el autor, a quién va dirigido, no tenemos datos de contexto histórico, sino un poco las investigaciones, los estudios, la manera literaria, las alusiones, nos permitirán tener un poco más de información. Vamos ahora a pasar a la parte B de nuestra lección, de nuestra videolección, que tratará ya puntualmente de los elementos que hacen parte de la naturaleza de los evangelios. Mis queridos hermanos, continuamos entonces con nuestra videolección. Ahora vamos a dedicarle efectivamente ya nuestro tiempo de la videolección a la naturaleza de los evangelios. Ya hemos visto el panorama en el que se van a redactar nuestros evangelios. Vamos ahora a dedicarle un poco de tiempo a esto, a los evangelios y su naturaleza. No se nos puede olvidar que nuestros evangelios, nuestros 4 evangelios, son composiciones anónimas. Ya hemos visto en qué arco de tiempo surgen. Entre el año 65, antes del año 70, y hasta el año 70 se estarán escribiendo nuestros evangelios. ¿Por qué es importante decir esto? Porque nosotros no tenemos ningún dato de quiénes son los autores de nuestros evangelios. Hay una referencia ciertamente en el Evangelio de San Lucas a quién es el destinatario, Teófilo, pero de resto da la impresión que el mensajero quiere desaparecer para que pueda aparecer el mensaje, el evangelio, que es Cristo.
Lo que hoy tenemos en las colecciones de estos 4 evangelios se realizan, se tiene más o menos idea que hacia el año 125 fueron recogidas, tal como hoy tenemos nuestros 4 evangelios. Los autores no le pusieron título, no firmaron nuestros evangelios, y los títulos que tenemos, que son del siglo II, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en los textos más antiguos lo tenemos precedido por la expresión griega kata o katá, que significa según. Entonces tenemos según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan. Posteriormente se le agregará la expresión evangelio. Esta asociación con los nombres de Mateo, Marcos y Lucas corresponde a una tradición antigua. Vuelvo y repito, no los evangelios, los textos, los manuscritos no están firmados por los evangelistas. Ahora bien, después de tener un poquito como claro esto no es para que perdamos la fe, es para que podamos entender que hay unos procesos históricos, unos procesos de tradición, y lo más bello de todo, quiero insistirles, es que la idea de estas comunidades, de los evangelistas, es que aparezca el evangelio, que aparezca el mensaje, y ellos no quieren ser los protagonistas. Vamos a decir varias cosas con respecto a lo que nosotros tenemos ya en el texto. La primera cosa que encontramos es que los evangelios son unos textos narrativos, es decir, nos están contando, nos están narrando. Y esto es muy importante. En la vida tenemos muchos géneros, tenemos muchas formas de expresarse, desde la poesía que aparece en el Cantar de los Cantares y en los Salmos, desde los dichos en el libro de los Proverbios, desde los oráculos proféticos. Pero si nos damos cuenta, a lo largo de las Sagradas Escrituras, la expresión más común es la narración. Lo más específico de la fe bíblica, digámoslo así, se expresa a través de la narración, a través de contar y de contarnos la salvación. Y aquí esto es importante, porque lo específico de una narración, en este caso de las narraciones bíblicas, es que nos cuentan la salvación, nos quieren transmitir unos hechos, nos quieren transmitir no simplemente una idea, un pensamiento, sino unos hechos. Dios actúa en la historia, Dios se manifiesta en la historia, y esto se recoge a través de estas historias, a través de estas narraciones que no hacen otra cosa sino hacer memoria de lo que hace el Señor. La trama narrativa que nosotros encontramos en los evangelios, o mejor, los evangelios son narración, y la trama narrativa que encontramos tiene una espina dorsal. ¿Cuál es esta espina dorsal que encontramos en nuestros textos? Si es cierto que el Evangelio de Mateo y el Evangelio de San Lucas nos presentan lo que se llama los evangelios de la infancia, pero no nos olvidemos que el evangelio más antiguo es San Marcos, y si tomamos de punto de partida San Marcos y lo ponemos comparándolos con los 3, de hecho por eso se llaman sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos daremos cuenta que conservan esta columna vertebral, partiendo de la predicación del Bautista, de Juan el Bautista, luego el bautismo de Jesús. Después del bautismo de Jesús tenemos el periodo de la misión en Galilea, que será como el periodo más amplio. Luego tenemos la misión en Jerusalén, la predicación en Jerusalén, que conducirá al Señor a su pasión, muerte y resurrección. Esta es la columna vertebral de los evangelios, de los 4, ni siquiera de los sinópticos. Dirían de pronto, San Juan es diferente. No, detrás de todas las narraciones nuevas que trae San Juan de Jesús está esta misma columna vertebral: bautismo, predicación de Juan el Bautista, bautismo, predicación en Galilea, predicación en Jerusalén y pasión, muerte y resurrección. Primer aspecto, entonces, los evangelios son textos narrativos, nos cuentan la salvación. Pero no podemos perder de vista que son narraciones teológicas. ¿Qué significa esto, Padre? Que los evangelios tienen una intención que apunta hacia la experiencia de fe. Allá en el Evangelio de San Juan, cuando termina el Evangelio de San Juan, dice: todo esto se ha escrito por una razón, para que crean. O sea que no nos enfrentamos aquí simplemente a un texto de carácter histórico o de carácter religioso. En el fondo están queriéndonos llevar hacia la fe y a la fe de Jesucristo. Todo esto se ha escrito
para que crean y para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Podemos entonces decir que los evangelios son narraciones de Jesús teológicas con una trama que desemboca en la cruz, pero al mismo tiempo son confesiones de fe. Los evangelios se escriben después de Pascua, no antes. Y es la luz de la Pascua, la confesión de fe de la Pascua, que Jesús está vivo, que Jesús está presente, quien lleva a las comunidades y a los evangelistas a escribir lo que hoy tenemos. Este es el segundo punto. Y un tercer aspecto, los evangelios no quieren ser, en el sentido que hoy lo conocemos, unas crónicas históricas, detalladas, puntuales. Como hoy lo conocemos, vuelvo y repito, están basados en la historia. Nos expresan la riqueza histórica, pero también no se nos olvide que detrás de esto está la luz de la fe. Miren qué cosa tan bonita. Esto nos habla del misterio de la encarnación. Esto nos habla de que históricamente Jesús convive con nosotros, realiza su misión en medio de nosotros, y eso le da un asidero histórico. Y un asidero histórico que permitirá luego la reconstrucción de todo de lo fundamental de la vida de Jesús. Podemos decir que no existe hasta el día de hoy, de ningún judío contemporáneo a Jesús, tantos datos, tanta información como nosotros la tenemos y como nos la han ofrecido nuestros evangelios sinópticos. Así que quiero precisamente que no perdamos de vista estos tres aspectos. Nuestros evangelios son narraciones, y narraciones, porque la fe se narra, la fe se cuenta, son narraciones teológicas y narraciones que parten del hecho histórico. Esto como primer aspecto. Una segunda cosa tiene que ver con la finalidad de los evangelios. Podemos sintetizarla muy brevemente. Dentro de las finalidades del evangelio, primero, despertar y fortalecer la fe de las comunidades cristianas. Los evangelios no se escribieron para recopilar una historia en el sentido estricto. Se escribieron para que los nuevos creyentes conocieran de Jesús, profundizaran en la vida de Jesús, lo amaran realmente. Así que esta es una de las finalidades. Una segunda finalidad es convertir la vida de Jesús en un paradigma. Entender que Él se convertía en el modelo, y en el modelo en todos los aspectos de entrega, de adoración, de amor y servicio para aquellos que accedían a la fe. Y por último, el poder ofrecernos los evangelios una visión equilibrada, sintética, literaria y teológicamente, tanto de la persona y de la obra de Jesús, que pudiesen ayudar a los creyentes de todos los tiempos. Estas tres finalidades hacen parte de la esencia de los evangelios. Y yo espero que a través del material escrito que estará en nuestra plataforma puedan ustedes profundizar un poco más en esto, de la naturaleza de los evangelios. Vamos dando pasitos, aunque sean pequeños, pero vamos a ir poco a poco acercándonos a esta maravilla y a esta frescura de los evangelios y de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos, a seguir profundizando en nuestra fe. Los invito a seguir estudiando y aprovechando este bellísimo recurso que nos regala la Arquidiócesis de Barranquilla. Que el Señor Todopoderoso se digne bendecirles, protegerles y acompañarles hoy y siempre. Bendiciones.